en la que hemos podido apreciar pues que han habido policías que han prestado su vida para lograr erradicar este cáncer que afecta pues a todo el continente. Entonces, estamos, señores, en el mes del derecho penal, mes de junio. Tenemos esta capacitación muy importante de carácter internacional como el ponente experto en la materia. También el miércoles 20 de junio quedan invitados para escuchar al doctor Miguel Ángel Arias Alfaro en el tema momento consumativo del delito de robo agravado a propósito de la sentencia penaria 1-2005. Y el miércoles 27 de junio, autoría y participación en los delitos especiales con el ponente Cristóbal Rodríguez Bomaní. Y el jueves 28 de junio, siguiendo esta línea de enfrentar la corrupción, tenemos el tema delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios a cargo de la juez superior Rosa Saavedra de Vélez, 28 de junio. Quedan pues gratamente invitados todos ustedes. Agradeciendo la presencia de los colegas y estudiantes de Derecho aquí presentes, doy por inaugurada esta jornada académica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces vamos a iniciar nuestra ponencia con el doctor Jean-Michel Simon, experto en justicia penal comparada y del Instituto Mactan. Vamos a aceptarle un fuerte aplauso, los de nuevo. Ja, schönen guten Abend allerseits. Ich freue mich, hier bei Ihnen zu sein. Es ist mir eine große Freude, hier in einem Teil des Landes von Peru zu sein, in dem ich noch nie war. No se preocupen, no voy a seguir. Justo con el colega Casseri hablamos que hace un par de años tuvieron ahí una experiencia con el profesor Jacobs, que empezó a hablar su discurso en alemán, no siendo el público preparado para eso, ¿no? O sea, sí, voy a intentar hablar en español, aunque, y eso ya me lleva directamente al asunto, yo me he criado en Brasil. Entonces, el español fue la lengua que aprendí después, o portugués, ¿no? Ya entrando directamente al asunto. El caso Lava Jato, ¿no? Quizá Lava Jato en portugués, es un caso que, pues, ya en la introducción se dijo, tiene dimensiones internacionales, las cuales no voy a tocar. Por una simple razón, porque lo que a mí me preocupa es un tema que está relacionado con el fundamento de por qué el caso se vuelve un caso. De por qué un caso de esta magnitud es posible. Y quizás también un poquito del por qué se destapa un caso de esta magnitud. Ya se ha mencionado la famosa película de Netflix, El Mecanismo, pero lo que Netflix no cuenta es que Lava Jato es un caso con una secuencia de casos que tienen como trasfondo el problema fundamental sobre el cual yo quiero llamar la atención, que es el financiamiento del sistema político brasileño. A partir de la Constitución de 88 se diseñó una Constitución en la cual la distribución de los diferentes intereses y sectores políticos, las dos cámaras, se
mercantilizó. Y cuando estoy hablando de mercantilizar, estoy hablando en el sentido de la palabra. Mayorías políticas en Brasil se compran, independientemente del resultado de la elección. Y todos esos casos, incluyendo el caso de Lava Jato, tienen esa lógica como fundamento. El caso que sale por la primera vez realmente a la luz pública y pone en evidencia es el caso Mensalão. El caso Mensalão, español traducido, el caso de la gran mensualidad. ¿Y qué significa gran mensualidad? Significa pagar a representantes del pueblo en la representación en el legislativo un sueldo extra, subterráneo, para que voten con el partido en el gobierno. Y para aclarar una cosa, si bien, y no soy partidario del Partido de los Trabajadores do Brasil, ¿no? El PT, esto funcionó con cualquier gobierno y no solamente con el PT. En el caso Mensalão, lo que se descubre es que tanto del sector privado, pero sobre todo del sector público, se triangularon fondos por medio, en este caso, del Tesoro, de que cuida el Tesoro del Partido de los Trabajadores, Marcos Aurélio, para luego después entrando en un esquema de lavado y distribución de estos fondos, Banco Rural, Guaranas, etc., pagar esas mensualidades a los destinatarios que eran los diputados. En el marco de este caso, hubo como 2 docenas de condenados, entre ellos funcionarios políticos, el más conocido, el tesorero del Partido de los Trabajadores, y también empresarios. Peculado, corrupción activa, corrupción pasiva, lavado, asociación ilícita y también evasión tributaria, que normalmente se utiliza para abrir las investigaciones en esta materia. Es más fácil que abrir. Una vez destapado el caso Mensalão, se crea un problema. Porque si se destapa un caso como este, desaparecen los fondos para financiar las mayorías en el legislativo. Y con eso puede caer el sistema político actual. Entonces, se creó un sistema muchísimo más sofisticado, que es el que hoy se llama caso Lava Jato, que es la consecuencia lógica del destape del caso Mensalão. El caso Lava Jato y lo que ustedes ven en el caso de la película de Netflix, ahí ustedes ven solamente a una parte de 3 círculos de financiamiento de lavado. Ven a un señor que en la realidad se llama Renato Duque, que es el director de servicios de la estatal Petrobras. La estatal Petrobras, que es una de las 4 mayores a nivel mundial, es una estatal que genera muchos recursos y muchas necesidades de obras y servicios. Y es por esta vía que se empieza una triangulación de fondos de Petrobras.
Por eso el caso al principio no se llama Lava Jato, sino más bien Petrolão. Los brasileños son muy generosos en crear nombres. Petrolão es el gran petróleo, que tiene dos sentidos. Por un lado, es la gran empresa del petróleo, por la otra es la que pone la gasolina al sistema político para que éste pueda seguir manejándose. No voy a entrar en los detalles, son triangulaciones que conocemos, no muy sofisticados tampoco, sino me voy directamente, para no ocupar tanto tiempo, a lo que significa el caso. El caso significa, en este momento, 500 personas investigadas, 140 personas condenadas, también por peculado, corrupción activa, pasiva, lavado, evasión tributaria, etc. Y entre ellas, empresarios del más alto nivel de Brasil. Están los empresarios, en primer lugar Marcelo Odebrecht, por supuesto, pero está también Galvão, Enix, OAS, Útiles, etcétera, etcétera. Las grandes constructoras brasileñas que representan casi un 15% del PIB de Brasil. Y ahí me voy directamente a las consecuencias. El daño directo del caso, ¿cuánto imaginen ustedes es? Sabemos más o menos que se pagaron, no se sabe perfectamente, pero se sabe más o menos que entre 40 y 60 millones, más unos 70 millones, llegamos a 140 millones de dólares. El daño, 4 billones de dólares. Y ese es el daño directo. No es el daño macroeconómico. El daño macroeconómico del caso, en este momento, con cifras bastante serias, se calcula en 1 a 1.5 del PIB de todo el Brasil. Es decir, de la sexta economía del mundo, para tener una cierta idea de cuál es el costo del sistema político pervertido del cual hablamos. Y esto me lleva a algo mucho más fundamental que los detalles del caso o los detalles que podríamos luego después discutir procesales y penales. Me lleva al tema qué significa la gran corrupción y cuáles son sus consecuencias. La corrupción, como ustedes deben saber, puede ser definida desde distintos ángulos y no hay una definición del derecho internacional, ni en la Convención de Mérida, ni en la Convención de la OCDE, ni tampoco en los últimos intentos que se hacen a nivel de UNODC para definir. Pero hay una que es muy simple, que es la del Banco Mundial, que proviene de una división de 97, que es la siguiente: el abuso de la función pública para el provecho privado. Abuso de la función pública para el provecho privado. Con eso, al menos nos distinguimos conceptualmente corrupción pública de la corrupción entre privados, que Alemania ha sido el intento de su código penal, es un concepto que está implementado por la OCDE y que tiene que ver con la
manipulación de transacciones entre particulares. Por ejemplo, si yo soy el encargado de compras de la empresa Siemens o de la Odebrecht y tengo que hacer obras y le doy a la persona que me ejecuta esas obras o le exijo un soborno, eso es corrupción entre privados. Porque el que ejecuta la obra es una empresa privada y el que da el contrato es también una empresa privada. Eso se maneja como corrupción privada, no voy a hablar sobre eso. Voy a hablar sobre la gran corrupción y esa es, antes que nada, una relación entre poder y derechos. Gran corrupción tiene que ver con la relación entre poder y derechos. Esta no solo tiene efectos perjudiciales para la democracia, la economía y causa daños al Estado, sino además, y en eso quiero hacer énfasis, causa agravios a los derechos individuales de las personas. Es una violación de titulares de derechos. No es como muchas veces en la parte especial del Código Penal cuando se busca el político protegido, la administración pública en abstracto. Es la violación de titulares de derechos. Y voy a profundizar luego después para que no crean que estoy intentando crear un nuevo concepto. En esta presentación que va a seguir aclararé lo que se entiende por gran corrupción, explicaré la estructura de sus daños que ésta genera y trataré también a visibilizar las consecuencias para nuestros derechos de cada uno de nosotros. Buscaré demostrar que los daños que genera la gran corrupción van más allá del impacto macroeconómico, del cual acabo de hablar en el caso brasileño, o del debilitamiento institucional, como muchas veces se interpreta el político tutelado en los delitos contra la administración pública relacionados con la corrupción, sino que excluyen al titular de sus derechos de la esfera pública y con eso se afecta fundamentalmente la democracia. Y en particular los casos de financiamiento ilegal de sistemas políticos son el caso más flagrante de eso. La corrupción pública es mejor denominada como gran corrupción cuando su modus operandi sigue lo que nosotros en la criminología desde los años 70, basados en la obra de Edward Sutherland, de la Escuela de Chicago, llamamos delincuencia del poder, power crime. La delincuencia del poder opera cuando personas que poseen una cantidad de recursos materiales y simbólicos muy superior a la cantidad de recursos poseídos por otros y se aprovechan de esta situación para perpetrar crímenes. Cuando esta posición descansa en la administración del poder político, en combinación con la gestión de capitales de un nivel macroeconómicamente relevante, es decir, no cualquier empresa, se generan grandes oportunidades para explotar la causa pública, para el beneficio privado, es decir, se generan grandes oportunidades para llevar a cabo actos de corrupción que yo llamaría política. Entonces, ya hemos hablado de corrupción entre privados, de eso no hablamos de corrupción pública y ahora otro adjetivo, política. Corrupción política, a cambio de corrupción pública, es una corrupción que descansa en el monopolio de poder en las más altas esferas. No es
el soborno al policía, discutible si es, dependiendo un poco de la perspectiva, del soborno al alcalde, pero es la masividad de un sistema que más en adelante voy a llamar incluso de cleptocrático, en donde se genera un estado de ladrones. Este tipo de delincuencia que yo denomino gran corrupción suele operar en estructuras de redes. Las personas conectadas en estas redes actúan en un conjunto con un grado de organización bastante elevado comparado, por ejemplo, con la delincuencia ordinaria. El término red nos indica la variedad y la heterogeneidad de sus integrantes. Delincuencia de poder es, en esto, un concepto inclusivo, abarca tanto a funcionarios del sector público como a personas del sector empresarial, como aquellas que pertenecen exclusivamente al sector criminal. Yo, por ejemplo, en el caso de Lavallato, pongo a Youssef y a los otros lavadores de dinero, que son estructuras nítidamente del crimen organizado, al sector nítidamente criminal, que se utilizan para lavar y canalizar los fondos en los esquemas de triangulación del caso Mensalón, como también mucho más en el caso de Lavallato. Estas últimas son parte de estructuras que generan normalmente beneficios abiertamente ilícitos, lo que llamamos delincuencia organizada, de la cual se ocupa el fiscal que está aquí con nosotros en la mesa. Pero existe una diferencia fundamental entre el actuar de una red de gran corrupción en su conjunto y el modus operandi de la delincuencia organizada. Las redes ilegales que constituyen la gran corrupción requieren una semblanza de un actuar ajustado a la ley, no obstante los métodos para lograrlo no lo hayan sido. Son falsos positivos. Cuando un Estado entra en una dinámica expansiva de esta naturaleza, pone en peligro los fundamentos de su propia razón de ser. Y permítanme un pequeño excurso. En mi currículum no se ha dicho en donde yo normalmente trabajo. Yo trabajo en América Central, en Honduras, en Guatemala en particular, para Naciones Unidas y para la OEA. Y mucho de lo que voy a hablar está basado en esas experiencias, pero creo que también es con unas ciertas aceptaciones también aplicable al caso peruano. Dinámica expansiva y redes de gran corrupción que ponen en riesgo el Estado. ¿Qué significa? Esto no solo significa un peligro porque los impulsores de la dinámica buscan típicamente maximizar la utilidad de sus inversiones en la red, sino porque buscan típicamente afectar de manera central la capacidad del Estado de neutralizar sus actividades, aprovechándose desde el inicio de sus actividades muchas veces de condiciones preexistentes de impunidad. Cuando estoy hablando de condiciones preexistentes de impunidad, me refiero a la debilidad institucional del sector justicia. En la medida en que se consolide el poder de los actores de la red y en su expansión, logren permear la estructura estatal y se generan oportunidades para negociar las consecuencias civiles, administrativas y penales de sus conductas, lo que conceptualmente llamamos de impunidad estructural,
Y también se logra hasta manipular la propia clasificación normativo-legal como actos ilícitos. Eso llamamos impunidad sistémica. Se puede ver sobre todo en materia de evasión tributaria, pero no solamente en esa materia. Esta dinámica, a su vez, tiende a dar lugar a formas autónomas de desviación de las normas básicas de convivencia en un Estado democrático y de derecho, es decir, formas autónomas encaminadas a ampliar el poder, en el marco de las cuales la imposibilidad de diferenciar entre la esfera pública y lo privado se vuelve la regla. Es un estado anómico en el cual ya no se puede más diferenciar a cada paso qué es lo mío y qué lo es de todos nosotros. En un estado de cosas de esta naturaleza, para no decir un estado de naturaleza, el propio Estado se vuelve un objeto de transacción y en su máxima expresión esta dinámica anómica puede resultar en lo que se denomina en la ciencia política como Estado capturado y sus variantes de captura avanzada y reconfiguración cooptada del Estado. Estas figuras y modelos fueron desarrolladas no en América Latina, sino más bien en el marco de la nacionalización de las economías de la antigua Unión Soviética, en donde la privatización de todas las industrias generan mecanismos de una cleptocracia impresionante. Hoy en día son conceptos de análisis que tanto se aplican allá como en otras partes. Es decir, se trata de un Estado que genera leyes, actos administrativos, sentencias y hasta políticas públicas para otorgar sistemáticamente beneficios a los integrantes de la red de gran corrupción. Leyes, actos administrativos y hasta sentencias y políticas públicas. Las transacciones que suelen darse en las redes de gran corrupción se hacen mediante la ejecución de lo que en la macroeconomía se llaman mesocontratos. Y esto entre los distintos actores, es decir, contratos de gobernabilidad económica y política. ¿Y por qué la palabra meso? No son contratos reales, ni tampoco son aciertos políticos públicos, sino más bien son contratos ad hoc entre lo público y lo privado, no visibles, que crean sistemas de direccionar y corromper estructuralmente la toma de decisiones políticas en las distintas escalas del poder y de la pirámide del poder. Surgen en espacios donde deberían aplicarse las leyes, dando lugar a un sistema de incentivos del Estado transaccional, del Estado en pequeña, es decir, del Estado como mercado. No estoy hablando solamente del sistema político como mercado, donde se compran votos, sino más bien la consecuencia de un sistema político de compra de votos es la venta y compra y venta del Estado, en todos sus ámbitos. Veamos ahora, muy brevemente, los daños de la gran corrupción. Sus transacciones tienen un alto potencial para generar daños de diferente naturaleza. Pequeños excursos, el Estado peruano me solicitó su apoyo en el caso Odebrecht peruano para tasar los daños para la Procuraduría Odebrecht, y hoy en día ya no es más un secreto público que llegamos a tasar a más de $2 millones, lo que asestó Odebrecht. Luego después podemos entrar en la discusión de cuáles son sus fundamentos.
Primero está obviamente el daño patrimonial al Estado. Este tipo de daño, y más allá del simple caso del peculado, consiste en la distorsión cualitativa y o cuantitativa del valor de transacción en materia de contratos y servicios y obras o concesiones y o alianzas públicas privadas. Eso es todo el abanico de las actividades de Odebrecht en el Perú. La estructura de estos daños al patrimonio del Estado es la que típicamente se encuentra en el enfoque de la búsqueda de la reparación del daño causado por la corrupción pública, particularmente cuando se trata de manipulaciones de la contratación. Pero también debe prestarse especial atención a los costos económicos indirectos de la corrupción pública. Estos, en términos de su impacto social, pueden ser aún más importantes. Ciertamente, como algunos de ustedes sabrán, es difícil estabilizar la causalidad directa entre corrupción política y crecimiento económico en general. Es una discusión que tarda casi 4 décadas. Incluso hay algunos que dudan de algún efecto significativo de la corrupción sobre el crecimiento, como Sergio Tirante y otros, que incluso en sus obras de los años 50 y 60 tenían como argumento que más bien estaría incentivando el crecimiento. Sin embargo, vale la pena hoy en día resaltar lo que representantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, para nada bajo la sospecha de fomentar economías ilícitas, han identificado como efectos dañinos de la corrupción pública sobre algunos de los principales indicadores macroeconómicos del país. Entre estos indicadores afectados por la corrupción se encuentran principalmente la cultura de cumplimiento fiscal, la estabilidad del sistema financiero, la recuperación o la ejecución de demandas y deudas, los impulsores del crecimiento inclusivo social y los resultados sociales y medioambientales del Estado. Eso no digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Además, cuando la corrupción pública alcanza niveles sistémicos, es decir, el tema que a nosotros nos preocupa aquí, gran corrupción, sus efectos pueden desencadenar inestabilidad política, dañando la ética del Estado como actor imparcial, creando un impacto negativo en las decisiones de inversión y consumo. Asimismo, la gran corrupción genera incentivos estructurales para ambiciones económicas socialmente nocivas y las condiciones para quejas sociales. Aquí les cuento, en las provincias, en el Perú, muchos de los revueltos de las poblaciones tienen su fundamento en la corrupción local de sus gobernantes. Esto promueve luego percepciones de tratos desiguales y a su vez lleva a conflictos sociales como los de Cajamarca, entre otros, y tiene respectivos daños macroeconómicos locales, pero también a nivel nacional. Pero también afecta a los derechos. Hasta ahora he hablado solo sobre variables económicas. Esta perspectiva global nos hace pensar que en casos de gran corrupción como lo de Odebrecht, con volúmenes gigantescos, la afectación es de índole general, repercutiendo mayoritariamente a la sociedad en su conjunto y menos sobre derechos individuales. Visto de esta manera, el concepto de gran corrupción con frecuencia termina siendo asimilado a una forma de delincuencia que no afecta a titulares de derechos concretos, o como los penalistas muchas veces
en sus comentarios al Código Penal, dice, un delito sin víctimas. ¿Pero será que eso es verdad? Yo propongo que es una perspectiva inadecuada por lo menos 3 razones. En primer lugar, desde una perspectiva de la psicología social, solo si la sociedad puede enfrentarse cara a cara con los titulares concretos de derechos afectados de la corrupción, se satisfarán las condiciones requeridas para percibir la corrupción como un delito. Solo cuando visibilizamos víctimas concretas, podemos, como ciudadanos, sentir algo como un delito. Eso está empíricamente suficientemente comprobado. Los argumentos abstractos sobre el daño a la sociedad en su conjunto generalmente no son efectivos para motivar a las personas a modificar un comportamiento rentable, porque no ven al otro, sino más bien ven una abstracción, y victimizar una abstracción no es algo que a mí me impacta directamente como victimario. En segundo lugar, desde una perspectiva, eso ya de filosofía moral normativa, la concepción de la gran corrupción como delincuencia sin titulares individuales concretos de derechos tiene implicaciones éticas. Concretamente, podría llevarnos a considerar la corrupción política como un sustituto de la libertad económica, como, por ejemplo, la Escuela de Antropología Política de Princeton a los años 50, 60, lo planteaba Samuel P. Huntington, uno de sus principales protagonistas. Esto hay que analizarlo a la luz de la diferencia hecha por Dworkin entre ética y moral. Como todos saben, la ética guía nuestra búsqueda del buen vivir, mientras que la moralidad orienta nuestra interacción con los demás. Si analizamos un concepto de gran corrupción sin titulares de derechos concretamente afectados bajo estos parámetros, corrupción sería una cuestión ética del buen vivir y no moral de la relación frente al otro. Es decir, los actores corruptos expresarían que sus decisiones son simplemente elecciones éticas que no tienen implicaciones para otros, solo para una abstracción. Desde esta perspectiva, la corrupción se convierte en una de las opciones disponibles, desde una perspectiva utilitarista, para individuos libres, un simple intercambio entre personas involucradas. En tercer lugar, y eso fue el fundamento para la Procuraduría Procodre, un concepto de corrupción política sin titulares de derechos concretamente afectados puede llevar a subestimar la dimensión jurídico real del daño a la sociedad generado por la gran corrupción. Para no ser abstracto, ser más concreto, si yo tengo encargado la implementación de un gasoducto que va a hacer llegar a, vamos a decir, 300.000 hogares gas a un precio X que antes había llegado, sigue llegando porque se retarda la obra para aumentar los gastos generales y el presupuesto con el cual se financia la corrupción del caso, 5 años más tarde, el daño para cada uno que vive en esos hogares es la diferencia del precio de gas que hubiera pagado si la obra se hubiera efectuado en el momento que estaba previsto en el contrato con lo que realmente sucedió. Y tengo entendido que hasta el día de hoy
no está sostenido. Para tener una idea, si estamos hablando de 300.000 hogares, y estamos hablando de 4 años, hacen la multiplicación para que tengan una idea a qué dimensión del daño uno puede llegar. Estoy hablando solamente de una obra de oro. Son muchas obras de oro y son millones de hogares que han sido afectados. Sobre esta base, veamos ahora finalmente las posibilidades de visibilizar a los titulares de derechos afectados por la gran corrupción. Su invisibilidad está relacionada con el abordaje dado en los estudios sobre la corrupción. Los estudios sobre la corrupción normalmente, no sé si están familiarizados porque estoy mayoritariamente hablando entre abogados, pero son de nivel macroeconómico y también de economía política. No son abogados ni penalistas que normalmente se dedican a eso. Y esto genera el problema que trabajan con variables abstractas. Entonces carecen normalmente de conceptos básicos que nosotros como penalistas sí manejamos en las ciencias criminales, especialmente las categorías del autor, perpetrador y del victimario, víctima. Esto no son variables que se manejan en la macroeconomía ni en la economía política. La ausencia de las categorías autor-víctima se puede explicar hasta cierto grado en razón de que el estudio de esta corrupción pública en lo general es entonces un campo monopolizado hasta ahora por los politólogos y economistas. Y eso lo tenemos que cambiar. La invisibilidad de las víctimas, explicada desde una lógica del enfoque conceptual, podría ser entonces corregida al integrarse las ciencias criminales. Desde esta perspectiva, la invisibilidad del autor y de la víctima suele ser una característica propia, criminológicamente hablando, de la gran corrupción por sus dimensiones. El autor se hace invisible, Marcelo Odebrecht, por 2 razones. Primero, porque el escenario del delito no suele coincidir con el entorno donde surgirán los efectos del delito. Segundo, porque no hay correspondencia entre el momento en que se comete el delito y el momento en que el daño causado se hace evidente. Por otra parte, las víctimas pueden ser calificadas de invisibles, ya que suelen estar ausentes de la escena del crimen, y si bien sienten y sufren sus efectos, frecuentemente no ven directamente su propia victimización, salvo cuando son masivos. Y tampoco suelen tener conocimiento de la envergadura de los actos que hay detrás de aquel que repercute directamente sobre ellos. Ante esta problemática y desde una perspectiva legal normativa, la condición fundamental para visibilizar a las víctimas de la gran corrupción es fijar el interés afectado por este tipo de delincuencia con un enfoque anclado en los derechos humanos. Normativamente, los derechos humanos son protegidos, sea de forma constitucional o por el derecho internacional público, es decir, por los tratados internacionales, lo cual les da un carácter de no negociables, aunque sí están sujetos a la interpretación. A diferencia de mercancías, los derechos humanos son bienes de valor legalmente protegidos, lo que los penalistas llaman bienes políticos, lex scriptum. La gran corrupción transforma los derechos humanos de tal forma
que estos pasan a ser bienes jurídicos protegidos a convertirse en mercancías. Ya no son bienes jurídicos protegidos, sino más bienes mercancías que se pueden negociar. En ese sentido, los actores poderosos de la gran corrupción transforman el Estado en lo que dije anteriormente, en un mercado de derechos e intereses. Esto no solo resuelve consecuencias concretas para las personas titulares de los derechos, sino que genera responsabilidades jurídicas correspondientes para los actores de la gran corrupción. En el derecho internacional público, que fue mi primera preparación como académico, después sobre el derecho penal, se establece que el Estado tiene responsabilidad frente a violaciones de los derechos humanos. La corrupción, pero tiene dos lados. No es solamente el lado que se deja corromper, es decir, el Estado, los funcionarios públicos, sino más bien también están los actores del sector privado y corrupto. Por ello, los daños deben ser atribuidos a ambas partes. Este argumento relativo al actor privado involucrado está en consonancia con el desarrollo del derecho internacional público en las últimas 2 décadas, en particular a los estándares de los derechos humanos aplicados a actuar de empresas, sobre todo en el manejo del Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos. También habría que analizarlo a la luz de los planes de acción nacional de empresas y derechos humanos en el marco de la OCDE, la cual el Perú quiere ingresar. Ahora, respecto a las consecuencias concretas para los portadores de derechos, es difícil encontrar un derecho humano que no puede ser violado por un acto de corrupción política. Los casos más evidentes son las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, hoy también ambientales. Eso es un nuevo concepto del derecho internacional público, se llama DESCO. Ejemplos como los saqueos de los presupuestos del Instituto de Seguro Social de Guatemala y Honduras hablan por sí solos. Son 2 casos de los cuales murieron centenares de personas. La corrupción es fácil de advertir también en el ámbito de la justicia. Así, si se soborna a un funcionario judicial para que intervenga en un proceso a favor de la persona cuya conducta haya perjudicado a un tercero, evidentemente se vulneran las diferentes garantías que integran el derecho al debido proceso de la víctima. Pero además, se afectan sus derechos o intereses sustantivos que tienen como fin tutelar los procedimientos jurisdiccionales. La gran corrupción suele afectar de igual forma los derechos civiles y políticos más amplios, y en particular el derecho a la participación igualitaria en el espacio público, sin discriminación. Veamos. Condición fundamental de la democracia es su norma de inclusión. Todos debemos participar en la causa pública. Todo aquel que acepta ser gobernado por decisiones públicas debe tener la libertad de participar en condiciones de igualdad, incluyendo a través de un ejercicio de democracia delegada. Esta norma de participación es fundamental para la democracia, porque garantiza a las personas potencialmente afectadas por una decisión pública la oportunidad de afectar la decisión de manera proporcional a la afectación que se genera como resultado de la misma. La corrupción sistémica generada por la gran corrupción transforma este estándar de inclusión en una mercancía. La toma de decisión ya no corresponde a
a un ejercicio democrático porque dicha decisión ya ha sido vendido al mejor postor, al corrupto. Ejemplos claros de un mercado político corrupto son los sistemas de financiación de la política a cambio del acceso por intermedio del sujeto financiado a bienes o servicios. Nada claro. Esto resulta en que los actores corruptos practican y violan simultáneamente la norma democrática de la inclusión. Reconocen públicamente la norma y al mismo tiempo la evaden de manera no pública. Así, la característica propia de la clandestinidad de la corrupción indica que los actores explotan el valor normativo de las reglas violadas, engañando al público dentro de un marco normativo que les permite identificar objetivos, medios y oportunidades. Bajo estas circunstancias, las decisiones públicas, sus efectos y hasta la posibilidad de que éstas sean adoptadas dependerán de los recursos acumulados fuera de la esfera de la participación de los titulares de derechos afectados por estas decisiones. Se genera un ámbito de decisiones políticos en donde Marcelo Odebrecht o el señor Barata deciden el destino de la infraestructura del país. De esta forma, las personas se enfrentan a una situación en la cual no solo la toma de decisiones opaca, su resultado es incierto, sino que el poder real de los que toman estas decisiones es desconocido, hasta que la Fiscalía empieza a investigar. Cada vez que se adopta una decisión de interés público donde ha negado gran corrupción, se violan los derechos humanos de cada una de las personas afectadas por dicha decisión, en particular el derecho a la igualdad. Esta exclusión genera una situación de beneficio-daño, beneficiando a aquellos incluidos en la relación corrupta y dañando a la persona o al grupo de personas excluidas. Para concluir, podemos decir que la gran corrupción afecta de tal manera el funcionamiento del Estado y la democracia que tiene el potencial de transformar derechos humanos, tales como el derecho a la participación igualitaria en bienes transaccionales que manejan actores tanto legales como ilegales para sus fines privados. La gran corrupción puede valerse de los ejercicios democráticos para generar una cortina de humo que ayude a simular una apariencia de que hay una democracia operante, participativa y ajustada a las normas. Visibilizar los efectos de la corrupción a esta escala, no solo en términos macroeconómicos, sino que desde los derechos humanos activa mecanismos de responsabilidad del Estado, así como también amplía el repertorio de mecanismos existentes para poder exigir que estos actos no se perpetúen a través de una falta de investigación o sanción. Dotar a las personas de claridad conceptual de cómo sus derechos fundamentales están siendo afectados por la gran corrupción es una forma adicional de combatir la corrupción por medio de recursos judiciales y de romper con el mito de que la gran corrupción solo afecta a la sociedad en su conjunto y no a los individuos. Muchas gracias por su atención. Luego de haber escuchado la ponencia
Vamos a invitar ahora a los señores panelistas para que puedan realizar su intervención. En primer término, invito al doctor Carlos Carbo Castro. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar y agradecer al profesor Jan Mitchell por su brillante exposición y también por su visita a esta ciudad de Huancayo. También agradecer al doctor Ricardo Corrales, como presidente de la Comisión de Capacitación, por organizar esta conferencia y también por invitarme como panelista. El profesor Mitchell habla, algo que sí hay que rescatar es una nueva entidad en torno a la corrupción, es decir, no solamente hay corrupción privada y corrupción pública, sino también hay una corrupción política que es un mal endémico en todos los países latinoamericanos al menos. El tema es si el Estado peruano ha estado preparado o ha tenido en cuenta la lucha de esta mega corrupción. Y al parecer no, porque la reacción que tiene el Estado mediante el derecho penal es una expansión del derecho penal, ¿no? Una creación incontrolable de bienes jurídicos, un endurecimiento del derecho penal, hay nuevas leyes penales incluidas con mayor carácter represivo, ampliación de conductas típicas, en otras palabras, la política criminal se rearma, ¿no? Y el derecho penal, las penas se expanden, ¿no? El tema es si esto puede dar una solución. Siempre, nunca se ha visto una apertura de tipos penales a mayor escala. Si nosotros revisamos el Código Penal, cuántos tipos penales se han incluido, ¿no? y cómo se han expandido las penas, ¿no? Es prácticamente un rechazo a todo lo que fue una lucha porque existe un derecho penal garantista. Hoy en día no son simplemente ese tema de seguridad ciudadana, ¿no? el que implica en el derecho penal, ¿no? Tan es así que los principios o garantías penales prácticamente han desaparecido, ¿no? ¿Frente a qué? Frente a este gran mal endémico, como decíamos, que es la corrupción, ¿no? Es decir, aquella desviación de la administración para prevalecer intereses privados, ¿no? Por otro lado, la corrupción tiene, no solamente se ha globalizado, como se dice, ¿no? Sino está en contubernio con el sector privado. Ya no solamente podemos hablar de una corrupción simple, como puede ser una coima de algún funcionario que pide, sino se ha institucionalizado, ¿no? Obviamente, en el sistema de justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público han creado subsistemas de lucha anticorrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, todos los días aparecen nuevas noticias de actos de corrupción, ¿no? ¿Sí? La corrupción tiene mil caras, mil caminos, ese abuso de poder público, ahora en las instancias más elevadas, ¿no? Ya aparece algo mínimo. Si nosotros recordamos el año 2000, cuando Vladimiro Montesinos fue filmado entregándole una coima de $15.000 al excongresista Curi, ¿no? Parecía eso que fuese una cuestión de menor cuantía, digamos, ¿no? Sí, frente a esta mega corrupción, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, son 3 presidentes en el Perú, ¿no? Que están procesados, ¿no? Fujimori, Ollanta y Alejandro Toledo, ¿no? Son 395 investigaciones contra gobernadores regionales, ¿no? Más del 50% de investigaciones judicializadas, ¿no? Y al 2014, desde las últimas elecciones municipales, ¿no?
el 92% de alcaldes eran investigados por actos de corrupción, ¿no? Es decir, de 1841 alcaldes que existen, 1699 alcaldes eran investigados por delitos de corrupción. Y algo curioso, de los investigados, más del 50% de alcaldes postulaban a la reelección. Por eso que el Congreso tuvo que dar una ley de prohibir la reelección de alcaldes. ¿Sí? ¿Qué ha pasado en el Perú? La corrupción afecta, ¿no? La democracia, el Estado de Derecho, distorsiona mercados, ¿no? Menoscaba la calidad de vida, permite la delincuencia organizada, ¿no? De acuerdo a la Procuraduría Anticorrupción, la corrupción cuesta, o sea, se pierde más de 12.000 millones al año, ¿no? Dinero que puede ser útil para otros fines, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos gobernadores regionales han sido sentenciados por penas efectivas, ¿no? Tumbes, Loreto, Ancash, Callao, Cañán, Ayacucho, ¿no? ¿Sí? Sentenciados por delitos de corrupción. Y bueno, es cierto también que la corrupción no es un problema solamente jurídico, sino es un problema social, ético, ¿no? Que tiene que ser afrontado desde diversos puntos de vista. Es decir, es como la violencia de género, es decir, no solamente se tiene que atacar esto mediante, es un problema jurídico, sino es un problema social, familiar, etc. ¿No? Obviamente que jurídicamente se tiene que hacer mucho para prevenir y atacar la corrupción, ¿no? Es decir, sin embargo, el Estado tiene que estar preparado y cada vez más, ¿no? Sí, por eso hablamos del subsistema de anticorrupción que existe en el sistema judicial, ¿no? Sí, para ver cómo se afronta esta corrupción. Gracias. Siguiente panelista, el doctor Iván Guerrero López. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos y todas. Quiero felicitar al doctor Jean Michel por su brillante ponencia y también al doctor Ricardo Corrales por haber organizado este evento. Sabemos que es algo muy difícil. Gracias por la generosidad de estar acá. ¿Verdad? Como ya se viene constatando, abordamos un tema que casi nos puede conducir a la depresión, ¿no? Pero, en verdad, también, si nosotros hacemos una visión serena de nuestra historia, basta citar al señor Alfonso Quirós, un peruano, profesor en Estados Unidos, y ha fallecido, que hace poco ha publicado el libro Historia de la Corrupción en el Perú, y donde se muestra documentadamente cómo desde la independencia y lógicamente desde que vinieron los españoles y rompieron todo el sistema organizado en el Perú de los incas y toda su cultura, hemos asistido simple y llanamente a una suerte de corrupción sistémica. Esto no es de ahora, esto está enquistado en la sociedad peruana. Y entonces, vemos la historia del Perú, donde la democracia, o sistema democrático como aspiración ha sido la excepción, y más bien han existido la prevalencia del autoritarismo, de las dictaduras, que siempre están muy asociadas también a la corrupción. Lo que pasa es que, como bien citaba el doctor Carlos Carbo, por ejemplo, en el régimen de Fujimori se vio escandalosamente cómo en la salita del siglo se entregaban sacos de dólares, y acá estamos hablando, yo no diría, eso sí, temas menores, ¿no? Sino más bien parte de esta gran corrupción política, con abuso de poder público, de algo de 6.000 millones de dólares que importó
la venta de las empresas públicas, se dice que unos 4.000 millones de dólares se manejaron en ese espacio. Y lógicamente, para comprar conciencias, para desbaratar, o mejor dicho, mediatizar lo que debe ser el principio de separación y equilibrio de poderes. Y entonces cuando escucho al profesor Jan Simon, entonces es nada más y nada menos que la descripción de nuestra realidad. Ahora con esto de Lavallato tenemos un contexto muy adverso, muy complicado, muy difícil, pero pareciera que la clase política, lamentablemente, y un gran sector del país, en todas las instituciones, no estaríamos asumiendo conciencia de cada una de las cosas que se vienen mencionando. Basta ver el quehacer cotidiano de nuestra clase política, y ya en estos días, por ejemplo, han habido movilizaciones pidiendo el cierre del Congreso, porque lo que se está viendo es algo que sigue espantándonos y sigue causando gran indignación en el país. Por ejemplo, se decía con acierto que se debilita el sistema democrático porque hay una sensación de gran desigualdad, una sensación de que van a haber siempre una clase que se aprovecha de todos los recursos del Estado versus ciudadanos invisibles cuyos derechos humanos no importan. Y vean ustedes, seguimos asistiendo, el día de ayer, un atentado donde han atacado una base militar, hace unos días más, 4 policías muertos, y hay muchas personas en la calle que dicen que debería volver al terrorismo. Exactamente el análisis que estaba haciendo el profesor. Pero creo que no vale la pena que nos podamos sumir en la depresión, en la desesperanza. Quiero recordar acá, y siempre lo hago, incluso en el escenario académico, como el profesor Zaffaroni solía decir en las reuniones en los años 80 que el sistema penal es una maquinaria para mover carne de pobres. Y entonces eso significaba que en un país los ricos, los que tenían poder político, llegaban a las cárceles, por ejemplo. Y entonces yo considero, es una muy humilde opinión, que la guerra que nosotros atravesamos entre los 80 y el año 2020 años, que causó algo de 75.000 muertes y un gran dolor en nuestro país, un gran derramamiento de sangre, generó una capacidad de indignación en nuestro país. Y es por eso que ahora los jóvenes protestan, el pueblo se moviliza y han logrado que no se promulguen leyes como por ejemplo la ley Pulpín, la repartija que se quería dar a nivel del Congreso para los cargos en el Tribunal Constitucional fue mediatizado por movilizaciones de jóvenes y también del pueblo. Y entonces, esa capacidad de indignación también ha tenido una suerte de llegada, diríamos, a nivel institucional. Hoy en día tenemos jueces y fiscales que están participando en programas, en proyectos para evaluar mediante cuadernos de decisiones jurisdiccionales la transparencia de la actuación, pero sobre todo hemos asistido a una judicialización de casos de corrupción pública. Y gracias a eso, un presidente condenado, 2 presidentes con prisiones preventivas, fiscal de la Nación que estuvo 6 años en la cárcel y dijo salir rehabilitada, generales, congresistas, magistrados de más alto nivel, tanto fiscales como jueces, del Jurado Nacional de Elecciones, todo eso lo hemos visto. Y entonces la tesis del señor Eugenio Raúl Zaffaroni, para nuestra convicción, pareciera que se hubiera modificado un poco, porque ya no solamente los pobres llegan a la cárcel. Y nuestro gran respeto, nuestra gran admiración por todo el discurso y todo lo que nos ha enseñado este insigne profesor, que el día de hoy está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el reto como sociedad lo seguimos teniendo. Y ahora es mayor, ahora es más grande. Entonces, ese es el contexto en el que abordamos esta problemática, y yo quiero
plantearle una sola pregunta, de repente abusando de la confianza y de los pocos minutos que tuvimos para conversar. Porque veo en el Perú, aparte de este contexto, un grave problema institucional y que nos involucra a todos nosotros. Y acá voy a pedir que por favor tengamos un espíritu de tolerancia, porque tal vez puede incomodar con mis comentarios. Durante este nuevo milenio y a partir del año 2004, quienes trabajamos en el sistema penal y particularmente en el ámbito procesal, nos hemos ilusionado mucho con generar un nuevo sistema eficiente que pueda dar resultados de tutela judicial efectiva a la población, porque el drama, el martirologio, como decía Alberto Binder, del viejo proceso era la escrituralidad, la falta de transparencia, el juez con sus cuatro paredes y sus poderes omnímodos, y una fiscalía y una defensa que tenían realmente una función decorativa, porque el que tenía el máximo poder hacía y deshacía era el juez. Hemos convivido con vergüenza, y lo seguimos haciendo en los órganos de liquidación, con los procesos sumarios que son abiertamente inconstitucionales, porque el mismo órgano que instruye juzga, el juez instructor. Y entonces, la gran alternativa para el advenimiento de una verdadera democracia era el nuevo proceso penal, que, como decía, o como dice Roxin, es el sismógrafo de la Constitución, porque en el proceso penal se ve cuánto se respetan o no se respetan los derechos fundamentales. Y entonces, ahora ya, en la concreción de la problemática que tenemos a nivel internacional, pero muy peculiarmente en el Perú, a mí me preocupa la falta de eficiencia institucional. Y acá no estamos con la camiseta. No me voy a referir solamente al Ministerio Público, también el Poder Judicial y también la defensa. Pero básicamente creo el Ministerio Público y el Poder Judicial. Cito dos ejemplos muy circunstanciales de la coyuntura. El caso de esta niña, Terramosa, donde una fiscal no hace lo que tiene que hacer y brinda unas declaraciones públicas que realmente nos suscitan estupor, y donde se ve que no hay la reacción, por ejemplo, los estándares de la Corte Interamericana de la debida diligencia y hasta del sentido común. Y entonces, y cito el otro ejemplo, hace cosa de una semana, como 10 días, trascendió a nivel nacional que una organización criminal completa en la Mayeche, en Chiclayo, estaba recuperando su libertad, porque era un caso donde, luego de haberse obtenido una prisión preventiva a requerimiento del Ministerio Público, prácticamente ese expediente no se había avanzado nada. Y es más, los casos de los mismos emblemáticos, ¿no? El señor Ollanta, Toledo, en fin, claro, hay algunos que todavía no se ha logrado la aprehensión, pero sin embargo se ve que no hay efectividad dentro del trabajo del Ministerio Público. Y eso es una gravísima amenaza, pero no es solamente el Ministerio Público. Le comentaba al profesor que también en nuestra institución, en el Poder Judicial, puntos flacos son etapa intermedia. Tenemos audiencias y audiencias y audiencias en la etapa intermedia, cuando debería ser una sola audiencia. Hemos visto casos acá, hemos constatado y lo hemos traído al debate y hemos conversado con los jueces. ¿Por qué nos demoramos tanto? 3 años por una etapa intermedia. Estamos hablando de palabras mayores. En Lima, una audiencia para resolver 2 prisiones preventivas, 12 horas. Estamos llegando a una situación, pero eso se estará soportando ahora porque todavía no está vigente el Código Procesal Penal en su extensión. Pero ¿qué va a pasar cuando ya bueno, los institutos judiciales más activos, Arequipa, Trujillo, desde hace 2 años se han declarado colapsados? El Ministerio Público no da para más. Están señalando ahorita audiencias. Acá mismo nos ha dicho los magistrados que trabajan en salas de apelaciones hasta octubre. En otros distritos judiciales están hasta ya el próximo año y hasta 2020. Entonces, en algún momento esto va a explotar. Y ni qué decir del juicio oral. Porque el juicio oral, el sueño que tuvimos, hasta lo dice la norma, juicio iniciado, juicio terminado. No se está cumpliendo. Y entonces, acá
quiero abusar de la confianza para irme solamente a un punto que en la conversación inicial tuvimos, porque este es un tema muy amplio. Yo sí quiero agradecer, felicitar y decir que comparto plena y absolutamente que es una falacia sostener que la corrupción no tiene víctimas. Es verdad que afecta los derechos humanos de las personas, los derechos económicos, sociales, culturales. El propio sistema democrático se pone en riesgo, porque ¿qué tal si acá la población se indigna tanto mientras allá están? La Constitución dice que la condición permanente no debe votar y vota. Al día siguiente se arrepiente. O sea, la compra, el uso de los recursos públicos es complicado. Y la falta de eficiencia del sistema de justicia, ahí estamos nosotros. ¿Qué le estamos comunicando al ciudadano de pie? A los invisibles, a los pobres, hay mendigos. ¿Qué hacemos como Estado, como ciudadanos, como autoridades? Y el caso de corrupción acá en las regiones, como bien citaba el doctor Carro, ha hecho una lista, caso en Junín no existe. ¿Y qué resultados tenemos? ¿Cuántos casos se han judicializado? ¿Cuántas prisiones preventivas? Realmente, por eso decía, esto nos puede llevar a la depresión, pero mejor pasemos al entusiasmo y a ver qué cosa podemos hacer para mejorar. Y solamente una pregunta voy a permitirme hacer al profesor, en base a la brillante ponencia. Me dijo, antes de ingresar a la actividad académica formal, que era muy sencillo el tema del lavado de activos. Y el tema del lavado de activos está ligado a la corrupción, porque como bien sostuvo, es evidente que son ganancias ilícitas, ¿no? Y en nuestro país hemos hablado y hemos debatido mucho sobre el delito de lavado de activos, ¿no? A tal extremo, bueno, primero se dijo, hay un delito precedente, eso inicialmente se debe probar, eso está en un acuerdo plenario y en la norma, y eso fue admitido, pero después hubo una vinculante de una sala de la Corte Suprema que dijo que tenía que estar determinado el delito precedente. Pero la Corte Suprema, nuevamente en un pleno casatorio penal, ha vuelto a replantear el primer criterio, que es mucho más manejable, porque si no, casi imposible tener una sentencia. Entonces, para un poco exprimir a nuestro distinguido ponente y comparta con nosotros cómo es que ve así tan sencillo este tema. Es muy sencillo, dijo, el tema del lavado de activos y su acreditación. Yo quisiera que en forma, seguramente exigiendo demasiado, a ver si nos comparte los aspectos centrales de esa reflexión. Muchas gracias. Terminamos la presentación con el doctor Miguel Ángel Villalobos. Doctor Jen Mitchell, yo venía con dos preguntas, pero a la mitad de su exposición la eliminó. Cuando terminó su exposición también eliminó, porque lo ha hecho también siendo alemán. Lo felicito, solo me queda el comentario. Bueno, respondiendo a todos, porque se ha dicho alusión al Ministerio Público, y es lógico que también tengo que decir algo al respecto. Yo creo que el problema no es ser fiscal, o ser juez, o ser policía, o autoridad, porque finalmente todos son hombres. Todos son hombres. Y en ese sentido tienen dignidad, tienen libertad. Es una crisis de valores, como diría Ortega y Gasset, ¿no? Es una crisis de valores. En ese sentido, y ya que usted está acá, me hace recordar al famoso Immanuel Kant. Immanuel Kant, dueño de los criticismos, decía, ¿no?, de que, hablando del hombre, de la humanidad, de su condición humana, que había dos tipos de, si se puede decir, esencias en la naturaleza. Uno es el ser humano con su divinidad, y el otro son las cosas, la madera, la botella, la silla. Y lógicamente la jerarquía de valores, como hablaría Max Scheler y otros filósofos también alemanes, ¿no?, la persona está por encima de las cosas. Pero cuando una persona se va al nivel de cosa y se vende, se trafica, es moralmente despreciable. Creo que en eso acordamos, porque usted ha hecho una diferencia entre la ética y la moral.
Y la lucha del Ministerio Público, que tiene aproximadamente, no sé, creo 37 años, me permite a mí hacerle un breve recuento. El Ministerio Público, antes era parte del Poder Judicial, se independizó, como usted bien lo sabe, y creo que en 22 años de ejercicio, por ejemplo, en el año 96, 97, la sociedad tenía un problema urgente, el terrorismo. No pensábamos en esto en Odebrecht, ni en presidentes caídos como Ángeles Caídos, no pensábamos en eso. Estábamos preocupados por el orden, que traiga zozobra. Y el Ministerio Público cumplió, sin imaginarlo, cumplió. ¿No es así? Ahí están las altas condenas. Abimael Guzmán, Sendero Luminoso, MRTA. Y luego vinieron, yo tuve la oportunidad de ser fiscal contra el terrorismo. Curiosamente, luego fui fiscal de derechos humanos aquí, en la hermosa ciudad de Huancayo, en Junín. Y entonces, en Junín, tuvimos 5 casos de la Comisión de la Verdad. Y esa era nuestra problemática, ¿no? Poder, Estado, sociedad y derecho. Y la Fiscalía también cumplió, porque Iván Guerrero hemos participado en muchos casos graves para Junín, están condenados, 20, 25 años. Pero lo que nosotros nunca nos imaginamos como fiscales en la lucha contra el crimen es que esta corrupción se iba a organizar. Y yo nunca me pensé ser fiscal de crimen organizado. Porque ¿dónde está la sociedad? ¿Dónde está el potencial de la sociedad? Pero se ha organizado y lo hemos premiado. Porque usted bien le dice redes. Yo no creo que es crimen organizado. Esas son fábricas criminales, como escribí un artículo para el Brasil. ¿Entiende? Entonces, nosotros, los fiscales, hemos apostado, pero no haríamos nada sin esto que nosotros llamamos la justicia penal cosmopolita. ¿En qué entendemos? Están alemanes, están brasileños, está la cooperación internacional. Ya no podemos nosotros, como Estado en Perú, investigar, perseguir. Necesitamos hasta tiempo. Ahí está el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, seguramente como el doctor Chávez, en que tiene equipos especializados. Porque una cosa es delitos de administración pública, otras son equipos de lavado de activos, otras son equipos de crimen organizado, y seguramente, como decía el Supremo, esto ya no lo va a llevar un fiscal superior coordinador, lo va a llevar un mismo Supremo, que es lo correcto. Ellos son la cabeza y jerárquicamente nos tienen que decir cómo luchar. Bueno, hecho sucinto esto, porque yo tengo interés por la historia y por la filosofía, por lo tanto de la justicia, nosotros a manera de reflexión vemos de que esto es como una burbuja o como un globo. El sensacionalismo, que capturan una banda, que capturan aquí y allá, pero se va desinflando. Prisiones preventivas, Canal 5, Canal 4, y al poco tiempo, cesaciones de prisión preventiva. Y ahí me preocupa, por ejemplo, y me por devolver la pelota, la labor de los jueces. Me piensan eso, no es eso. Tenía pensado, de verdad, tú me conoces. No, y entonces, por ejemplo, yo cuando claro, pues yo veo una fiscal que está soltando a alguien, ¿sí o no? Cuando el artículo 19 faculta que por los efectos también se puede investigar, ¿no? Se puede derivar, y también veo un juez, por ejemplo, cuando, por si acaso no es de jurisdicción, es de otra jurisdicción, ¿no? Que todos son buenos, creo que es por Juan Cabelija, en el cual llevan, pero en Nacional, un caso de usurpación sencillo, en el cual le ponen una condena suspendida. Apenas van a la sala y la sala le confirma, Carlitos. Y entonces le dice el agraviado, señor juez, que me devuelvan mi bien. Y el juez le dice que es diferente, no te lo voy a devolver, ¿sabe por qué? Porque en la sentencia no pusieron devolver, solo condenamos. Y entonces acá viene el maestro John Rawls, que usted lo ha tomado porque ha hablado de democracia y por la justicia, y entonces queremos ya una justicia formal, queremos una justicia sustancial. Ya no queremos un juez que solo haga respetar la ley, sino que haya conciencia jurídica en la ley. Y por eso el Perú y muchos países
se están pudriendo en moral y se están llenando de dinero. Pero nosotros, los jueces, me incluyo, los fiscales, porque esta reunión, ¿qué cosa es? Es un gesto que a la gente sí le asquea la mala justicia, sí le asquea las malas decisiones. En ese compromiso, creo que nosotros debemos avanzar. Y el éxito va a estar, mi estimado Jean Michel, ¿en qué? En que haya probabilidad de castigo. Porque acá de 3 años no nos van a decir los fiscales o los jueces y van a decir que todo era administrativo y ahí quedó. Sería horroroso. Nosotros queremos que la pena no sea simbólica. O sea, al ladrón de gallinas no se le va a meter cadena perpetua. Y al de que tiene altas esferas se le va a castigar como si fuera un ladrón de gallinas. Hay que encontrar la igualdad de ricos y pobres en la sanción, en el castigo. Hay que ser expertos en la determinación de la pena y no hacer un juego de casinos la determinación de la pena. Es decir, críticas, para eso es el foro. Y también, lo más importante, a estos corruptos hay que darles donde más les duele. Ese carrito que se compraron 4x4, ese edificio de 12 pisos, hay que quitárselos. Hay que expropiarles esos bienes, porque si no, no hay justicia penal. Esta película, Iván, ya la hemos visto en blanco y negro como asesino, a colores y ahora 4D. Ya hay que decirle, basta. Muchas gracias, señor. La participación de la ponente. Muy bien, acá voy a jugar al árbitro ahora. y bien, vamos quizás paso por paso. El corrupto y el delincuente económico organizado es el caso más ilustrativo del delincuente utilitarista, que calcula muy claramente los riesgos frente a las ganancias de su transacción y de acuerdo a eso procede. Tenemos en el derecho penal sustractivo, procesal y luego en su institucionalización varios incentivos negativos, para decirlo así, y que manejamos bajo la categoría de aumentar la probabilidad de detección, acusación y juzgamiento y agrego ejecución de la sentencia. Esos son los 4 elementos sobre los cuales nuestros clientes criminales calculan. No voy a entrar en todos los detalles que impiensan con el aumento de los tipos penales y elementos del tipo que algunos pueden criticar por ser poco garantistas desde una perspectiva fiscal, garantizan la posibilidad de detectar, de acusar, y del juez quizás de fijarse si todo eso es correcto o no. En el proceso penal tenemos varias figuras, entre ellas quisiera, y esto ya me lleva un poco a la discusión que deberían tener ustedes, varias figuras que aumentan la posibilidad de lo que es la clandestinidad de la transacción. Y esta figura se llama colaboración eficaz. La colaboración eficaz es el arma procesal, aparte, vamos a hablar sobre lavado de activos y cómo se inicia la investigación, más eficiente para hacer la variable casi incalculable de las transacciones entre delincuentes, porque la colaboración eficaz, bueno, siempre solamente es eficaz
sí generan los incentivos para delatar. Esto se ha hecho acá en el caso Odebrecht, en Brasil. Yo les puedo decir que en este momento en Brasil hay casi, en portugués, elecciones premiadas, ¿no? 120, en este momento en el caso de la Lavallato. Acá no sé cuántos tienen Odebrecht, pero tienen a varios. El señor Barata hablando todos los días, a cada hora desde allá. Pero hay un problema, porque Odebrecht, y ahora ya vamos a la dimensión internacional del caso, en las negociaciones con el Estado peruano, está en la posición de decir, acá negociamos todo, no negociamos solamente la pena, ni la multa, sino negociamos la reparación civil. Y eso condicionamos todo en su conjunto. Esto es posible en un sistema de common law, se ha hecho también en Puerto Rico, se ha hecho en Brasil, pero sostengo que no se debe hacer en el Perú. Es un negocio, y ahí vamos a los incentivos, en el cual el Perú, contrario a un sistema common law, se va a quedar, perdóname la palabra, sin pelotas. Por una simple razón. Por la razón que eso no va a suceder porque Odebrecht no tuvo tantas transacciones en Estados Unidos, sabe un poco de lavado y por eso está bajo las investigaciones y negoció con el Departamento de Justicia, porque el sistema peruano no tiene lo que un sistema common law tiene, que son punitive damages en el sistema civil. Que yo puedo liquidar más allá de daño patrimonial, incluso lo que acá se maneja como un daño inmaterial, que sigue siendo un daño, sino más bien que tiene el fin de una multa con fines preventivos, especiales y generales, y que son fijados en base a un criterio que no tiene mucho que ver con el valor de la transacción real ni con el daño de la transacción real, sino más bien con el injusto de la transacción. Por eso el planteamiento de nuestros amigos abogados de Odebrecht y del Estado del Perú no tiene fundamento. Y la Fiscalía no debería entrar en el juego de negociar en el marco de la colaboración eficaz y cerrar el negocio incluyendo el daño. No es multa. No confundimos las cosas. Porque con eso se generan los incentivos que entran en el cálculo utilitario la próxima vez. Y les digo por qué, eso ya es un poco más complejo. Las transacciones de Odebrecht, también de OAS, pero sobre todo de Odebrecht, normalmente funcionan como un gran banco que se presta plata. En los mercados financieros internacionales, normalmente entre el 30, 40, casi 50% del volumen de la obra, luego el préstamo nacional, y luego también que son aseguradoras de préstamos por banco
Nacional de Desarrollo de Brasil. Odebrecht está en una situación, por todo el caso que explotó, que ya no tiene más liquidez. Y su calidad de poder adquirir préstamos para operar en el mercado internacional ha bajado drásticamente. Por lo tanto, necesita liquidez. ¿Y dónde creen ustedes, dónde tiene Odebrecht los mayores bienes a nivel de Latinoamérica? En el Perú, aparte del Brasil. Por eso quiere que esto se cierre de una manera cómoda, para poder primero deshacerse, es como se deshizo, pero no como se quería hacer del decreto 003, que primero congelaba sus bienes, luego después para poder armar un marco en el cual la propia Fiscalía podría fijar que será el tema del daño que, como el Código Procesal Penal determina, es, en el fondo, una vez que la Procuraduría se pone como parte del proceso, título de la Procuraduría. Entonces, esa es una gran preocupación en el caso, y por la razón que acabo de decir, pero por una otra razón también. Perú, en ese momento, es el único país, salvo un pequeño precedente en el caso de Costa Rica, con el caso de Zona Alcatel, pero que no está relacionado con la razón con la cual se plantea la reunión en Perú, que es el primer país que, ojalá, estará judicializando, si es que Odebrecht no quiere pagar, la dimensión del daño en cuanto a personas individuales afectadas por transacciones corruptas. Como eso se envió un precedente a nivel internacional que no se ha visto. Eso sería una oportunidad perdida si no se procede. En combate a un peritaje de algunas personas. Ya en materia de lavado de activos, el lavado de activos, tanto como el enriquecimiento ilícito, como son door openers, como decimos en inglés, son abridores de puertas. ¿Y por qué? Porque simplemente no requieren tantos elementos para poder activar las medidas especiales de investigación como en otros delitos para poder abrir una investigación. Y es por eso que es una herramienta fundamental en las manos de un fiscal. Y eso no se debe recortar, porque si no, ahí al fiscal en materia de delincuencia compleja de la cual estamos hablando, no estamos hablando de ladrones de gallinas, ¿no? Le queda un ámbito de acción muy reducido y luego después, obviamente, está ahí teniendo que como defenderse de acusaciones de no ser eficiente. La Fiscalía hay que darle las medidas necesarias para poder claramente investigar a ese tipo de delincuencia, que es, espero haberlo aclarado, un tipo de delincuencia mucho mayor de lo que Raúl Zaparote tenía en mente cuando hablaba con ustedes. Ahora, también quisiera decir lo siguiente. Yo creo que está bien el Perú, cuando lo comparamos con otros países, ha hecho mucho. Yo vengo de países en América Central, en particular de Honduras, donde no se ha hecho nada, donde la corrupción es al mínimo tan flagrante como en otros países. Acá se han encarcelado, se han procesado, se han sentenciado gente de
distintas personas, como mencionó, del alto nivel del poder público, pero los que faltan son los empresarios, y los grandes empresarios, tal cual como en el caso Odebrecht de Brasil. En el caso Odebrecht de Brasil, los empresarios que están sentenciados no son dueños de bodegas, son dueños de los blue chips de las grandes empresas brasileñas. Y estas, a nivel de la corrupción que yo estoy hablando, son los principales involucrados. Son dos entes, hay siempre dos lados. Entonces no enfocan solamente sobre los toreros, los Ollanta Humala, los de la García de la vida, sino más bien de los que dan la plata. Queremos agradecer a nombre de la Comisión de Capacitación de esta Corte Superior de Justicia de Brasil a todos y cada uno de ustedes por haber participado en esta ponencia, la primera de junio, como es el mes de Derecho Penal. Quiero pedir un fuerte otro aplauso para el compositor, para los señores panelistas. Invitarlos para el día 20 de junio, miércoles 20 de junio, con el tema Momento Consumativo en el delito de robo agravado, a propósito de la sentencia plenaria 1/2005 a cargo del doctor Miguel Ángel Arias Alfaro. Y también el día miércoles 27 de junio con el tema Autoría y Participación en los Delitos Especiales. Todas ellas son gratuitas y con entrega de certificados digitales. Gracias por su participación, será hasta una nueva oportunidad. Perfecto. Hola. En Lima se ha visto con mi doctora Benítez. Sí, pero no esta vez, pero siempre. Sí. He querido como
muy fácil.